De la mañana continuamos a través de Unión Radio, también a través de IBC. El próximo tema, el tema empresarial, sobre todo en entornos económicos en países como Venezuela, sobre todo el momento de surgir, de impulsar. Hablamos de Venezuela, que se ha convertido en un país emprendedor, pero a la formalización de ese emprendimiento, por supuesto, queda un trecho largo, sobre todo cuando hablamos de registro, el tema de capitalización, el tema de inversión para cristalizar aquella idea que en su momento se creó como una nueva idea de negocio que se convierta en lo que llamamos en una empresa formal, con cargas tributarias, con además personal a cargo, con una nómina que pagar. Por supuesto, son múltiples retos que tenemos cuando hablamos del sector empresarial y sobre todo al que está arrancando, el que logró concretar esa idea, esa propuesta, que incluso pudo haberse asociado con alguien, presentarlo, crear una sociedad, pero que al final se logra. ¿Cuáles son los retos? Vamos a intentar conversarlos con nuestra próxima entrevistada, Lixay Guerrero Albornoz, especialista en Derecho Internacional Económico, de integración, experta en inversiones extranjeras directas, análisis del entorno regulatorio en Law y Economics. La tenemos vía Zoom. Doctora Guerrero, muchísimas gracias por invitarnos. Hablamos, por aceptar la invitación. Hablamos de los retos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Decía en la introducción que Venezuela se ha convertido en un país emprendedor, con muchas ideas que vemos en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito económico, repostería, etcétera, etcétera. Pero cuando se cristaliza el reto hoy de las pymes en Venezuela, ¿cuáles son? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes, a su audiencia. Gracias por el espacio. Y bueno, efectivamente, hablar de las pymes en Venezuela, pues tiene muchísimas características, entre ellos, bueno, esto de los desafíos, ¿no? Porque estamos hablando de empresas que por lo general afrontan retos de, bueno, diferentes formas en cómo acceden a la información, cómo están preparados precisamente para ese desarrollo de negocios, para que sean sostenibles, es decir, que puedan mantenerse en el tiempo desde un punto de vista no solo financiero, económico, por supuesto, sino también desde el punto de vista como tal de ese desarrollo de negocios. Entonces, bueno, digamos que adicional a todos los elementos que puedan estar presentes en el contexto en el que se desarrollan estos negocios en nuestro país, bueno, también está el reto de, dependiendo del sector económico, de, bueno, de cómo se adoptan avances tecnológicos, y uno muy interesante y muy importante que es el cómo pueden ir más allá de nuestras fronteras, cómo pueden aprovechar las oportunidades, los beneficios de la internacionalización, cómo pueden exportar sus bienes y servicios, o cómo pueden, por ejemplo, también generar alianzas estratégicas que les permita tener presencia desde el punto de vista de alguna filial, por ejemplo, en países que estén en nuestra región o, por qué no, también más allá del continente americano. Doctor, yo voy a aprovechar su presencia aquí en el programa para intentar hacerlo más práctico y acercar un poco a aquellos que nos están oyendo y viendo, en los que quieren cristalizar su emprendimiento como pyme. Y punto importante lo que decía, los que ya tienen pymes, qué tan difícil incluso comprender que, a pesar de que las condiciones a veces son para nada equitativas cuando comparamos con otros países de la región, verdaderamente ese emprendimiento, hoy pyme, puede transformarlo en la internacionalización de sus productos. Así es, así es. Y por supuesto, ahí es donde viene el gran reto de no solamente que cómo entendemos, ¿no?, la posibilidad de ir a esos mercados internacionales, sino cómo se organiza la pyme a lo interno. Es decir, cómo se prepara, cómo se revisan los procesos internos, cómo podemos dar ese primer paso en, bueno, conocer esos mercados, detectar cuáles pueden ser, digamos, específicamente esos países a donde podemos ir, cuál es la característica de ese consumidor, cómo podemos comprender el cómo competir en esos mercados, porque hay unas reglas de juego que pueden ser desde el punto de vista formal, es decir, de regulaciones, de distintas normas y procedimientos. ¿Cómo puede ser eso que puede ser distinto a como lo tenemos en el mercado local? Y bueno, otro elemento no menos importante, el cómo se adecúan desde el punto de vista de esos procesos internos, desde el punto de vista económico-financiero, para tener esa presencia en esos mercados internacionales. Entonces, bueno, digamos que
no es solamente a lo externo, sino es entender desde el punto de vista de la pyme, bueno, cómo tenemos que prepararnos para ello, cómo podemos hacerlo de la mejor manera, cómo podemos seguir gestionando de manera eficiente los recursos para, bueno, llevar los bienes y servicios al mercado internacional. Y un elemento muy importante adicionalmente es entender cuál es la característica de nuestro producto y cómo lo seguimos diferenciando, que probablemente pueda ser, bueno, ajustando algunos elementos, bueno, porque a lo mejor el consumidor en esos mercados tiene unas características distintas a las que tenemos en el mercado venezolano. Doctora, para entender un poquito, no se preocupe, el contexto de los que están viviendo las pymes en Venezuela. ¿Hay un estimado que apunte a cuántas de las pymes venezolanas están logrando esa internacionalización, que vayan en concreto positivamente hacia afuera y hacia qué países tienen las preferencias? Claro, fíjate, eso es un detalle bien interesante. Lamentablemente no hay una información homogénea desde el punto de vista de esos datos. Algunos que se pueden disponer a nivel, por ejemplo, de la industria manufacturera, están a través de los datos que tiene la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, que más o menos asoma no solamente características de la industria segmentada en función a grandes, pequeñas y medianas empresas, sino que también, bueno, un poco nos muestra cuáles de esa industria manufacturera está exportando o no en el periodo que ellos presentan. Pero fíjate que a nivel, por ejemplo, del segmento de servicios no hay todavía una información desde el punto de vista en detalle y muy importante, como te digo, desde esa perspectiva de la metodología en cómo se levanta esa información, que nos permita además compararnos internamente y comparar también lo que serían esos resultados con respecto a los resultados de otras pymes a nivel internacional. Doctora, como siempre agradecido, sobre todo un tema interesante para los que nos escuchan y nos ven a esta hora, el que tiene su emprendimiento, su pyme, por supuesto lo ha sabido aprovechar. Muchísimas gracias. Amigos, Lixay Guerrero Albornoz, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración, también experta en inversiones extranjeras directas. 7:20, hacemos la pausa y regresamos.